Estamos bajo una nueva administración. Acuérdense, el reino de los cielos comenzó cuando el rey estaba presente. El rey estaba presente en el momento en que Jesucristo comienza su ministerio. Una vez que es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él y ahí comenzó su ministerio. Su primera predicación es: arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ahí es donde ocurre la hecatombe espiritual, en donde hasta ese momento había un solo rey sobre la tierra, encubierto, el Dios de este siglo, también llamado Satanás. Tenía, si bien el Espíritu Santo había estado sobre algunos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, ahora se es declarada la guerra y el rey hace su aparición. Por eso me gusta esta imagen, de decir, no sabemos qué escribió Jesús en la tierra, pero me gusta ver que Jesús traza una línea y de un lado están aquellos que interpretan la palabra de Dios, aquellos que se arrogan, ¿sí?, el hecho de conocer de Dios, el hecho de saber la palabra e interpretarla a su manera. Jesús viene no a cancelar la ley, sino a darle a la ley el sentido espiritual que la ley debería tener. Entonces, se pone a predicar y predica el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, estamos fijándonos en Mateo. Mateo va a hablar del rey, va a hablar del Mesías y va a hablar del reino que viene. ¿Sí? Mateo publicano, conoce todo lo que tiene que ver conforme a los romanos, y la audiencia es una audiencia judía. Entonces todo lo que vamos a encontrar van a ser ideas, va a tratar de mostrar Mateo a través del Espíritu Santo a los judíos que el rey que ellos estaban esperando, el rey, la descendencia de David, ya se había hecho presente. Entonces, acá tenemos más o menos un esquema de todo el Evangelio de Mateo, no lo vamos a ver todo. Nosotros nos estamos enfocando en el principio, cuando el reino es proclamado. Dentro de la proclamación del reino, lo que encontramos dentro de este primer periodo es que el Señor sale de Galilea, la gente se empieza a golpear, sana enfermos, libera endemoniados, y a todo ese grupo de gente, ¿sí?, a todo ese grupo de buenos para nada, a esos descartados de la sociedad, Jesús elige unos discípulos, ¿sí? Llama a los discípulos y empieza a proclamar el reino por obras. Empieza a predicar y lo que decía, sanar, liberar. Y entonces es lo que la Biblia dice: una gran luz vino. Un pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz resplandeció, y la luz era Cristo. Entonces, en ese contexto, Jesús le empieza a enseñar a los discípulos. Le empieza a enseñar, y en eso nos estamos enfocando, en el reino proclamado y en la enseñanza a los discípulos. Dentro de esta enseñanza que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, tenemos que están al principio las bienaventuranzas, que significan la verdadera felicidad del reino de Dios. Los verdaderos discípulos, que son sal y luz en ese reino. Y eso ya es lo que vimos acerca de la bienaventuranza, la sal y la luz. Nuestro enfoque ahora será el reino y sus leyes. Las leyes que tenían los fariseos y escribas era la ley de Dios. Pero era una ley a la que ellos observaban externamente. Ellos lo único que miraban es poder cumplir la ley de forma externa, estudiarla, agregarle más tradiciones, agregarles circunstancias que hagan que la ley estuviera presente, pero era algo externo. No estaba involucrado el corazón, no estaba involucrado el amor en la ley. Entonces, Jesús viene a hablar de la ley y va a hablar en 5, o sea que Jesús no se extendió sobre toda la ley, sino en 5 puntos. Generalmente, si ustedes ven en los escritos de Pablo,
Pablo también, siempre cuando tiene que nombrar virtudes o vicios, los hacen en un grupo de 5. Siempre son grupos de 5, porque eso es lo que se usaba en esa época para los que escribían. Un grupo de 5 y eso determinaba, no se estiraban. Entonces, Jesús utiliza o va a tratar la ley en 5 aspectos: la ley del asesinato, la ley del adulterio, la ley del juramento, la ley del talión y la ley del amor. Él va a tocar estos cinco temas que tienen que ver con la ley. Y entonces, lo que nos va a mostrar Mateo es algo que tendría que ser otro estudio, porque es incalculable todo lo que Mateo muestra acerca de que Jesús es el nuevo Moisés, desde la forma en que fue su nacimiento, cómo fue perseguido, el ponerse a hablar en el monte, las leyes. Hay infinidad, entonces, de similitudes con Moisés. Lo que estaba mostrando Mateo es Jesús no solo es el rey que viene, es el nuevo Moisés que estaba profetizado. Entonces, la ley del asesinato. En eso nos vamos a enfocar hoy. Y la palabra dice, Mateo 21 al 26, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás. En alguna de sus versiones va a decir no matarás, pero es más concreto si ponemos no asesinar. Y cualquiera que asesine quedará expuesto al juicio. Pero, acuérdense, los peros en la Biblia son contrastes. Yo os digo, oíste que fue dicho, entonces ustedes se van a dar cuenta que yo la tengo marcado en mi Biblia. Primero tengo marcado los 3 capítulos del Sermón del Monte, 5, 6 y 7, en un color. En otro color, bueno, para los daltónicos que hacemos gala de diferentes colores, tenemos que 1, 2, 3, 4, en las 5 veces en donde él está tratando acerca de la ley, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, se repite esa fórmula 5 veces. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ahí es donde ese pero yo os digo es muy fuerte. La ley dice, pero yo os digo, te estás poniendo por encima de la ley. Y los que te están escuchando han desarrollado toda su vida alrededor de la ley. Entonces, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Cualquiera que diga a su hermano raca, yo tomé esta versión, es la versión de la Biblia textual, que no te traduce las palabras que son importantes, ¿no? De manera que cualquiera que diga a su hermano que se enoje contra su hermano será enjuiciado. Fatuo o necio. La palabra en tu Biblia seguramente es necio. Cualquiera que diga a su hermano necio, pero la palabra es raca, quedará expuesto ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga moré, ¿sí? Fatuo, dirá tu Biblia, quedará expuesto a la Gehenna de fuego. Y ahora viene una explicación. Por lo tanto, primero Jesús lo que hace es pintar el cuadro y después dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense, no que vos tenés algo contra tu hermano, sino que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regrese y presenta tu ofrenda. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Yo creo que si Jesús hubiera predicado esto en Argentina, se matarían de risa, ¿no? Decir, acá no va preso nadie.
Pero bueno, y en una sociedad normal, alguien que hace lo que está pasando acá va preso. Pero fíjense, me estoy adelantando en Mateo, Mateo capítulo 15, mismo evangelio. Acá está hablando de asesinar. Y fíjense que Jesús dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde sale entonces? Del corazón. No es solamente una observancia externa, bueno, yo no voy a asesinar a nadie, cumplí la ley. Eso era lo que más o menos pensaban los judíos de la época, los fariseos. No asesiné a nadie, estoy dentro de la ley, estoy cumpliendo la ley de Dios. Pero Jesús dice, ese no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley va mucho más allá que no asesinar. Va al corazón, a la raíz. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que intentar verlo. Vamos a desglosar un poquito este pasaje. Es tan importante que lo puse 2 veces. Ahí está. Entonces, tenemos la ley y el corazón. La ley hasta ese momento era una observancia externa. No involucraba el corazón. Y Jesús viene a hablar de la ley, pero involucra el corazón. Hasta ahora era todo tradicionalismo. ¿Qué hace el tradicionalismo? Hace que nosotros pensemos que estamos cumpliendo la ley. Cumple o hace o convierte a la ley en tradiciones. Luego agrega sus propias tradiciones y generan un combo que es muerte, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. La letra mata. Entonces, la ley fría, sin amor, sin conciencia del otro, sin espíritu, es muerte. Entonces, lo que tenían hasta ese momento, y ojo, que algunos de nosotros también hemos vivido ahí, en vez de vivir hoy me desperté con esa palabra, creo que que es de Dios. En vez de una relación, hemos vivido en una transacción. Yo hago esto, Dios me tiene que dar esto. Entonces, Jesús está viendo eso, que hay una transacción. Ellos hacen su parte y están bien con Dios, pero no se involucran en una relación con Dios y con el otro. Por eso después, cuando lo tiene que resumir a los mandamientos, dice, bueno, amarás a Dios en primer lugar y a tu prójimo como a vos mismo. Ya está. Vertical y horizontal. No se trata de observancias externas, tradiciones de hombres. Entonces Jesús viene a hablar acerca de eso. Y entonces pone acá como máximo problema, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás. Cualquiera que asesine queda expuesto al juicio. Bueno, acá Jesús nos va a mostrar 3 tipos de juicios. El juicio civil o político, el juicio religioso y el juicio eterno. Nos vamos a hablar de 3 juicios distintos y de 3 enojos distintos y de 3 graduaciones de enojo. Espero no confundirlos con esto, pero hay 3. Dice, pero yo os digo, cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Epa, oíste que fue dicho no asesinarás, pero yo digo el que se enoje, que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. ¿Qué juicio? ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, yo estoy al horno. La referencia de Jesús es a la ira injusta, a la ira del orgullo, a la ira de la vanidad, a la ira del odio, a la ira de la malicia y a la ira de la venganza. Hay una ira, hay un enojo que es santo. El Señor se enojó, dio vuelta
a los cambistas, se enojó, pero se enojó con el pecado y el enojo nunca tomó a Jesús más allá de lo que tenía que tomar. El problema con el enojo o con la ira es cuando ya nos dejamos dominar por eso. Sí, todo nos está permitido, no todo nos conviene, por nada me dejaré dominar. Y a veces la ira, cuando ya se te calientan las orejas, cuando ya pasó ese momento en donde hablas y parece que empezás a decir cosas que ni siquiera lo hubieras dicho en un momento de tranquilidad. Entonces ahí es donde entendemos que la ira tomó el lugar. Ahí es donde la ira ya, ahí no habita Dios, ahí no mora el Espíritu Santo. Ese no es Jesús mostrándose, manifestándose en nosotros. Ahí es ya la ira que tomó su lugar. Entonces el que se enfurezca contra su hermano, y cualquiera que diga a su hermano raca, quedará expuesto al Sanedrín. Acá tenemos el juicio religioso. La palabra raca es una palabra de sumo menosprecio o desprecio por la persona, ¿sí? Significa vacío, más referido al intelecto que a la moral. ¿Sí? Creo que en español o en argentino sería un cabeza hueca, un bueno para nada, o sea, alguien que no tiene inteligencia. Era peor que estar enojado. O sea, acá Jesús sube un poquito la vara. Primero el que se enoja, ahora el que se enfurece en la versión Reina Valera dice la palabra raca, el cualquiera que diga necio, ¿sí? Es vacío. El Señor va mostrando que no solo el asesinato está mal, sino que las distintas instancias que llevan a alguien a asesinar ya está en el corazón de la persona. El asesinato es como la frutilla del postre, pero la ley no solo quería que nosotros tratáramos con el que asesina, sino que tratáramos con el corazón de la persona que si sigue en esa tesitura va a asesinar a alguien. Las distintas etapas del asesinato. Uno es raca, decirle al hermano raca, o decirle necio, o decirle cabeza hueca, y la otra es moré. Jesús dice, y cualquiera que diga moré quedará expuesto a Gehenna de fuego. Ya es mucho, me parece, ¿no? Fíjense que todavía no llegó al asesinarás. La palabra moré o moros denota alguien que es obtuso, o sea, alguien lento, tonto, estúpido, ignorante, insensato. Es fuerte. Y la Biblia habla de fatuo. En tu versión Reina Valera, si es que tenés Reina Valera, la palabra es fatuo. Hay una palabra que creo que yo no la escuché decir. Por lo menos en Argentina no lo escuché. No escuché a nadie enojado a que le cruzan el auto o el taxista y dice, fatuo! No lo escuché. No lo escuché a nadie diciendo, ¿qué hace fatuo? No. Son otras palabras, pero lo que tenemos que mirar es el corazón de la persona de lo que está diciendo. Es un reproche más serio que raca o necio. Raca escarnece la mente del hombre, calificándolo de estúpido. Moros ataca el corazón de la persona, el carácter de la persona, la califica a la persona, mejor dicho, la descalifica. De ahí que el Señor le concede mayor severidad a esto. Una persona que está en esa tesitura en su corazón, en donde ataca el carácter de otra persona, está en peligro del fuego del infierno. Si el primer mandamiento es amar a Dios y amar a tu prójimo como a vos mismo,
Ni siquiera estás cumpliendo ese primer mandamiento, el que está en esta posición. No está amando al prójimo, quiere decir que tampoco está amando a Dios. Jesús lo que está intentando es llevar la ley al corazón, no a los papeles. Ah, yo no asesiné a nadie, así que este mandamiento, listo, chequeamelo, cerrame la 4, no maté a nadie, no asesiné a nadie. Jesús dice, no, no, pará, no me hagas esa cuenta. Si te enojas, si llamás a tu hermano esta cosa, si sos así, si sos así, tu corazón ya tiene el asesinato en proceso. Es un corazón intoxicado que si seguís puede terminar asesinando a alguien. Ahora, esa palabra moré, el Señor la usa y ahí se me queman los papeles. Jesús hablándole a los fariseos usa la palabra. En la Reina Valera está traducido insensato, pero es moros o moré. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que sacrifica el oro? Bueno, porque ellos juraban, ¿no? Y hacían tú una parafernalia ahí. Y el Señor le dice, insensatos. Entonces, acá la cuestión, yo lo voy a reconocer, yo soy mal hablado. Yo acá si no fuera por Marina, yo creo que diría alguna que otra mala palabra, como el tema a veces no es decir la palabra, porque Jesús la dijo. Entonces Jesús está expuesto al Gehenna de fuego porque dijo la palabra. Entonces nos estamos poniendo como los fariseos, literalistas. En realidad es cuando el corazón tiene esa actitud hacia otras personas. Eso es lo que Jesús está, que involucrar al ser en los mandamientos, involucrar al ser en la ley. La ley es buena, la ley es espiritual, pero el hecho de que ustedes la hayan, le está diciendo a los fariseos, la hayan establecido solo como un cumplimiento externo, hace que se convierta en un instrumento de muerte, porque no modifica tu corazón, no modifica tu comportamiento. Las tres siguientes son las graduaciones del castigo, debería decir. Ahí me comí una U. El pecado de ira sin causa en peligro para el tribunal local. El pecado de imputar herejía en peligro del Sanedín. Y el pecado de condenar al prójimo en peligro de condenación de uno mismo. Apostasía. Entonces, fíjense que desde que Jesús dice, bueno, no matarás, estaba mucho más fácil en la ley. Yo no asesino, listo, cumplí. La pucha, no, no se trata de eso, dice Jesús. Oíste que fue dicho eso, pero yo les digo esto. Fíjense dónde está su corazón. Su corazón insulta, su corazón degrada a otra persona, su corazón está en constante medición del otro, en degradación del otro. Ojo, ese es el espíritu de la ley. No matarás, no asesinarás. Probablemente estés asesinando en tu corazón a tu prójimo, degradándolo en tu corazón, insultándolo de hecho o de pensamiento, diciendo cabeza hueca, bueno para nada, este es un cabeza de termo, este es un estoy calificando, estoy etiquetando personas. En cierta manera Jesús dice, en tu corazón estás asesinando a esa persona. Así que no digas, porque no mataste literalmente a alguien, que cumpliste este mandamiento. En tu corazón, con esos pensamientos, lo estás asesinando.
No es solo el asesinato lo que quiere corregir Jesús, y acá es donde nos tenemos que poner paños fríos en nuestra cabeza e intentar entender lo que quiere corregir son las razones que generan el acto culminante del asesinato, el proceso. Acuérdense que leímos, allí abajo está, del corazón salen los asesinatos. Entonces lo que Jesús quiere es que nosotros cuidemos el corazón, sobre toda cosa guarda tu corazón. El enojo, el insulto, el maltrato, la degradación a las personas son las actitudes que Jesús quiere corregir. Que en definitiva era lo que la ley quería hacer. Pero ¿qué pasa? Yo me quiero enojar, quiero insultar y quiero maltratar y quiero degradar personas, entonces lo que hago es mirar la ley y decir, ah, no, pero la ley dice, no asesinarás, así que yo estoy libre porque no asesiné. Literalistas, biblicistas, y Jesús dice, nunca fue la intención esa de la ley. La ley fue para el corazón, para que tratáramos con la raíz del problema. De alguna manera estamos en proceso de asesinato. Cuando maltratamos, cuando nos enojamos sobremanera y sin causa, cuando maltratamos o degradamos a la persona, al prójimo, a quien sea, con estas actitudes mencionadas. El asesinato es la expresión externa, pero es la actitud de un corazón intoxicado con enojo, básicamente. El asesinato, a no ser que tengas un problema mental, que te estén faltando algunos jugadores y asesines a alguien, pero en la gran mayoría el asesinato llega como la base del enojo sobre alguien. No sé, lo estoy pensando ahora. No recuerdo a alguien que haya matado porque amaba mucho a la persona. A no ser que estuviera mal de la cabeza, ¿no? Lo amaba tanto que lo maté. Y nosotros digamos, oh, qué buen amor. No, de alguna manera el que asesinó estaba enojado con esa persona. Y al no haber tratado con el enojo, la raíz de todo eso, terminó asesinando. Entonces, cuando en la ley se simplifica, no asesinarás, está hablando de tratar con todo el combo que genera el asesinato. ¿Cómo frenar este efecto dominó del enojo, el maltrato, la degradación? ¿Cómo frenar? No sé en dónde estarás en tu enojómetro, no sé cuál será tu grado de enojómetro. Yo sé que acá nos aprieta el zapato a todos en distintos lugares. Pero ¿cómo frenar este efecto dominó? Bueno, el Señor pone dos ejemplos ahora, que son anacrónicos para nosotros y que le vamos a tener que interpretar y traerlos a nuestros días a ver cómo lo aplicamos. Porque en estos dos ejemplos, primero pone un ejemplo del templo. Y el Señor dice, por lo tanto, o sea, de acuerdo a que este es el trato de la ley, el enojo, el maltrato y la degradación. El Señor dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ok, yo como maestro les tengo que decir, acá el hermano era un hermano judío, no está hablando a la iglesia. Todavía la iglesia no existía. El hermano es un compañero judío. La audiencia que estaba escuchando eran judíos, entonces entre ellos se veían como hermanos. Ahora, ¿cómo lo traemos hoy a nuestros días? Yo hice un intento, pero estoy abierto a... El altar hoy en nuestros días es alabanza a Dios,
El altar tiene que ver con presencia de Dios. En aquel tiempo era ir al altar específicamente a llevar tu corderito. Era ir específicamente y llevar la paloma y llevar lo que sea. Era algo que tenías que hacer. Hoy en día nosotros no vamos a ningún altar a sacrificar nada, literalmente. Nuestro altar es Cristo. Hebreos 10:2. Y tenemos un altar, es Cristo. Yo sé que en nuestras iglesias también el altar a veces es el escenario en donde la gente se para, pero los escenarios es para que la gente vea mejor, no es porque es un altar. Le llamamos el altar, a ver, llamamiento al altar, pero el altar nuestro es Cristo, según lo que dice la Biblia. Lo otro es una opción que nosotros tenemos para poder levantar al que predica, para poder levantar a los que cantan y que todos puedan verlo. Pero no es un altar bíblico. Entonces, el altar es nuestro corazón y cuando vamos a alabanza, en adoración, en servicio, cuando vamos a la Santa Cena, cuando vas a dar una ofrenda de dinero, una ofrenda de tiempo, una ofrenda de lo que sea, antes de dar esa ofrenda, fíjate si hay alguien que tiene algo en contra tuyo. Fíjate, a mí me rompe un poco la cabeza, porque no es si vos tenés algo contra alguien, porque eso es fácil de saberlo. Acá nos dice, si alguien tiene algo en contra tuyo, si vos hiciste algo y ese alguien tiene algo contra vos, parate. No des la alabanza, no des la adoración, no hagas el servicio, no hagas la Santa Cena y no ofrendes. Primero, reconciliate con esa persona. Y después sí, hacé lo que tenés que hacer. No está diciendo no lo hagas. Lo que Dios está diciendo, primero hay un deber horizontal y después hay un deber vertical conmigo. Es mucho más importante para mí que te reconcilies con tu hermano que lo que me puedas ofrecer. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios que sea interesante? Que le sirva. ¿Qué tenés vos o qué tengo yo que le podamos dar a Dios? Que Dios diga, no, veo la hora que Eduardo me dé. ¿Qué? La palabra es nada. No tengo nada para dar. Sin embargo, lo que tengo es gratitud. ¿Y cómo muestro esa gratitud hacia Dios? Reconciliándome con aquel que tiene algo contra mí. Y eso pesa mucho más que la alabanza, eso pesa mucho más que la adoración, eso pesa mucho más que el servicio, eso pesa mucho más que el ritual o el rito o la celebración de la Santa Cena o cualquier ofrenda que puedas dar. Todo lo otro a veces nosotros lo tomamos como los fariseos y damos la alabanza, la adoración, el servicio, la Santa Cena, para tapar lo otro. Ah, miren, estoy bien con Dios, la alabanza, la gente adoró, yo enseñé, la gente entendió, yo ofrendé, yo esto, ¿Y cómo estás con tu hermano? Bueno, para Dios parece ser más importante eso. Y el segundo ejemplo es un tribunal, a veces es raro que Jesús nos dé estos consejos a nivel terrestre. Esto no hay que espiritualizarlo, no está hablando ni del cielo, no está hablando ni del purgatorio, no hay que espiritualizarlo para nada, es un ejemplo terrestre. Jesús dice, ponte de acuerdo con quién, ahora ya no tu hermano, sino tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto no hay que espiritualizarlo para nada. Esto hay que tomarlo como un consejo de Jesús. Vos tenés un problema con tu adversario y vas a ir a un juez, vas a ir a un juicio. ¿Qué dice Jesús? Ponete de acuerdo en el camino. Arreglate con él. Arregla las cosas. ¿Entendés? Y este es el versículo o el pasaje que deben usar
nuestros políticos acá en Argentina, eso, ponerse de acuerdo antes, ¿no? Para no ir al juez y bueno, mira, en ese sentido sí son muy bíblicos nuestros políticos. Entonces, los dos ejemplos tienen que ver con esto. Uno con el templo y otro con un tribunal. Lo primero que los dos ejemplos tienen en común es que hay alguien que tiene un agravio contra nosotros. En el caso del templo es un hermano y en el caso del tribunal es un enemigo. Y la segunda cosa que tienen en común es que hay que hacer una acción urgente, inmediata. En el caso del templo, una reconciliación. Y en el caso del tribunal, un acuerdo. Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas o fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, su actitud. Me gusta la Biblia, el mensaje. Dice así, mismo versículo. A menos que hagas mucho mejor que los fariseos en el asunto de vivir correctamente, no sabrás, no entenderás nada acerca del reino. Porque los escribas y fariseos son literalistas, son de vivir el exterior. Y nosotros, Jesús nos está llamando a mirarnos el corazón. Entonces, con esto voy terminando. Primero, ¿tenemos que amar el mandamiento? Sí, amemos el mandamiento, pero no nos separemos del amor de Dios por amar el mandamiento. Amemos a Dios, pero no nos separemos del amor del mundo. O sea, ustedes me entienden, no el sistema del mundo, sino de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? A la humanidad. No nos separemos, ¿sí? Está el mandamiento es bueno, es sano, es espiritual, pero no puedo separarlo del amor de Dios. Y el amor de Dios no lo puedo separar de amar al mundo, porque Dios amó al mundo, entregó a su Hijo por el mundo. Y tenemos que amar al mundo o a la humanidad, pero no separarnos del amor al prójimo, o sea, del que tenés más cerca. Está bien amar a la humanidad, pero no olvidarnos del que está más cerca, del prójimo. Y en la parábola del samaritano le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Bueno, el que está más cerca, el que está más cerca tuyo, el que está tu vecino, tu papá, tu pareja, tu hermano, los que están alrededor tuyo. Bajo una nueva administración, yo creo que vamos a tener, espero que haya muchas preguntas o muchos comentarios acerca de esto, porque da para, da para mucho, sobre todo el tema del enojo y, y cómo lo trata Jesús dentro de el mandamiento, no asesinarás. ¿Cómo se le ocurre a Jesús hablar dentro del mandamiento, no asesinarás, del enojo, del insulto y de la degradación del otro? Ese es el corazón de lo que estuvimos viendo hoy. Así que vamos a orar. Papá, venimos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no viene a acusarnos, sino que viene a liberarnos. Y, y en esta mañana, cualquiera de nosotros que sepa que hay alguien que tiene algo contra nosotros, que no dejemos pasar este día antes de hacer una llamada por teléfono, si es que se puede, o por lo menos reconciliarnos en nuestro corazón con esa persona. Perdonarla en nuestro corazón, pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho con esa persona en nuestro corazón, en nuestro altar.
No se trata de que somos transaccionales, sino que somos relacionales. No se trata de cumplir con palabras, con etiquetas, sino se trata de agradar a una persona, que esa persona nos amó primero, que esa persona nos rescató de una vana manera de vivir, que esa persona nos dio vida, que esa persona nos puso dentro de su familia, que esa persona nos da una vida eterna en su presencia, sin ningún mérito. Cuando lo miramos con esos lentes, podemos entender que tenemos un comportamiento que requiere esa responsabilidad. Que ahora somos hijos de Dios. Papá, te pedimos en esta mañana que vos nos muestres, que vos nos ayudes. En el enojómetro no sé dónde estamos. Cada uno está y depende del día de la semana, depende del día del mes, depende de la hora del día, depende del lugar donde nos encontremos, pero que queremos ser fieles hijos tuyos. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea dándonos ese dominio propio, ese control de nuestros enojos, de nuestros pensamientos hacia el otro, de nuestra máquina etiquetadora de otras personas, que se pongan bajo el control del Espíritu Santo. Te pedimos perdón por las veces que hemos etiquetado, las veces que hemos degradado, las veces que hemos insultado, que nos hemos enojado sin sentido. Hoy, en esta mañana, rendimos nuestro enojo a tu cuidado, Dios. Sabemos que es más grave de lo que pensamos, porque es grave a tus ojos. No es que nosotros lo podamos poner en nuestras ideas, ponerlo en nuestras cuentas. Vos pones muy claro dónde está el enojo en tu corazón. Y nosotros queremos agradarte a vos, no queremos pensar por nosotros mismos. Así que sometemos nuestro carácter, sometemos nuestros hábitos de enojo, nuestros hábitos de insulto, nuestros hábitos de degradación. En primer lugar, te pedimos perdón por todo eso y ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida en donde nuestro corazón sea todo tuyo y que de la abundancia de ese corazón se refleje lo que somos, porque todos nosotros queremos ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos, solos no podemos. No hemos tenido buenos espejos en lo natural, pero en lo espiritual tenemos a Jesús. Y si alguno tiene algún problema en cuanto a esto, si alguno cree que formalmente cumple con el no asesinarás, y alguno está cansado de tratar de cumplir con las cosas externas que nos pide la palabra, el Señor nos hace una invitación y dice, todo aquel que esté trabajado y cargado, venga a mí, tomen mi yugo, acá conmigo, yo les voy a enseñar, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestro intelecto, emociones y voluntad, hallaréis descanso para vuestras almas. Es ahí donde aprendemos, es donde ahí es donde somos lo que somos. Todas las veces que nos hemos sacado, no representamos a Jesús.
En esta mañana el Señor nos entiende, nos perdona, nos se olvida, lo tiran al fondo del mar todo lo que pasó y estamos 0 kilómetros nunca taxi, así que de ahora en más es una responsabilidad nuestra de empezar a aprender a vivir mirando el enojo desde una perspectiva bíblica. Gracias, papá, te damos y en el nombre de Jesús. Amén y amén.